de segunda de Samuel, capítulo 9, del 1 al 13. Está un poquito, hermanos, larga la historia, pero vamos a leerla porque es una historia bonita, es una historia interesante, como todas las historias que están escritas en la Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel 9, del 1 al 3. Cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien que pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos, tus siervos, cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo, pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí en mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy tu siervo, y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Es una bonita historia, hermanos. Oremos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, aquí estoy ante tu presencia juntamente con mis hermanos, Señor, para dar este sermón, Señor, que tú has dado a mi mente, a mi corazón, Señor. Úsame. Bendice, Señor, a mi hermano, Padre Santo, que su corazón esté preparado para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Dando gloria a Dios. Y les decía, hermanos, que esta historia quería leerla, aunque era muy larga, para que ustedes escucharan esta historia de este hombre, la cual está basada, ¿verdad?, en segunda de Samuel 9, del 1 al 13. Tal vez ustedes vieron palabras diferentes en su versión, porque yo estaba usando otra versión, pero al final del día es lo mismo. Amén. Y en el contexto de estos versículos, nosotros podemos ver que hubo una pelea donde los filisteos pelearon contra Israel. En esta pelea murieron Saúl, que era el rey de Israel en ese tiempo, y sus hijos, ¿verdad?, que eran... Dice: así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Así que esta historia comienza
con esta pelea. Murieron Saúl y sus 3 hijos. Este es un pequeño comentario, hermanos, de esta lectura bíblica del versículo del capítulo 9, del 1 al 13. Y dice que la nación estaba ahora segura y próspera, ya que había pasado toda esta historia de los filisteos que pelearon contra Israel. Y David gozaba de buena salud y disfrutaba de felicidad. Tenía mucho por qué estar agradecido. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Amén. Amén. Yo estoy agradecido con el Señor. Reflexionando sobre el misericordioso trato que Dios le había prodigado o que había derrochado sobre el rey David. Pero él recordó la promesa que le hizo primeramente a su querido amigo Jonatán y posteriormente al rey Saúl, padre de Jonatán. Entre estos hombres, desde su juventud hubo una amistad muy íntima entre Jonatán y entre David. Pero si nosotros vemos la historia, nos damos cuenta de que Saúl perseguía a David. Él lo perseguía, por mucho tiempo lo persiguió. Pero ahorita vamos a ver algo que Saúl le dijo a David. Pero primero vamos a ver 1 Samuel 20, 30, capítulo 20 del 13 al 17. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Aquí está hablando de Jonatán, hablándole a David. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Qué buenos deseos le estaba dando su amigo Jonatán al rey David. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva. Pero si muero, le dice en el versículo 15, trata a mi familia con ese fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo, que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Hermanos, nos podemos dar cuenta de esa amistad. Había un amor entre ellos, tal vez de hermanos, de amigos, pero era una amistad que cuando murió Jonatán, David recordó que tenía un pacto que había hecho con David. David, mejor dicho, recordó que tenía un pacto que había hecho con Jonatán. Primera de Samuel 24, del 21 y 22, hablándole a Saúl, o Saúl hablándole a David, dice, júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia, ni le destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl. Hizo pacto con Jonatán, pero aquí le está prometiendo a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Aquí ya vamos a comenzar, hermanos, con Samuel, 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? David hacía esta pregunta porque él quería saber si había alguien de la familia de Saúl que aún seguía con vida. Aunque nosotros podemos ver que Saúl perseguía a David, David era un hombre de Dios. Y me quiero imaginar que él no guardaba rencor. Porque si hubiera guardado rencor, no hubiera tratado de buscar a la familia de Saúl. Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán.
De alguna manera, mis hermanos, en medio del torbellino de actividades que lo ocuparon al ascender el trono, había pasado por alto el solemne compromiso que había hecho. ¿Cuál era este compromiso? El compromiso era defender y velar por los miembros de la familia de Jonatán. No ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios. Este era el asunto, la misericordia de Dios. Por eso David estaba haciendo estas cosas, por la misericordia de Dios, por el amor que le tenía a Dios y por el amor que le tenía a Jonatán. Y aún por el amor que le tenía también a Saúl, aún habiendo sido su enemigo. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? Que nosotros también debemos perdonar a nuestros enemigos. Que aunque nos hagan daño, aunque nos hagan cosas, nosotros tenemos que perdonar. Sé que eso es algo difícil. Tal vez que usted pueda pensar, ¿por qué lo voy a perdonar si me hizo mucho daño? Pero si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, así debe de ser, hermanos. Porque si nosotros no perdonamos, vamos a vivir una vida miserable. Es mejor perdonar, sanar nuestro corazón, para vivir una vida libre en Cristo. Esa fue la considerada pregunta de un hombre agradecido. Agradecido estaba David con Dios. Lo que hace tan única y sobresaliente la pregunta de David es que era lo último que pudiera esperarse que dijera acerca de su antiguo enemigo. Fíjese. Era lo último que pudiera esperarse que dijera acerca de su antiguo enemigo. La prioridad inmediata después de la ascensión al trono de un nuevo rey en épocas antiguas era el de dar muerte a todos los miembros de la familia de aquel que le había precedido en el poder. No fuera que se le ocurriese reclamar algún día el título real. Aquí podemos ver, hermanos, que la prioridad inmediata era matar a todo descendiente para que cuando el nuevo rey ascendiera al trono no hubiera nadie en quien reclamara. Notemos también que el ofrecimiento no es condicional. Él no pregunta, ¿hay alguno que merezca bondad o sea digno de ella? No, simplemente pregunta por alguno. Esta es la gracia, hermano. La palabra misericordia que aparece en la pregunta de David ha sido traducida como bondad misericordiosa o gracia. En el Nuevo Testamento este último término es el más aceptado. Se define como bondad inmerecida e incondicional, que nunca puede ser recompensada. Bondad inmerecida e incondicional, hermanos, fue el reflejo del Señor Jesucristo al morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y fue la bondad misericordiosa porque ni usted ni yo lo merecíamos, hermanos. Ni usted ni yo lo merecíamos. Él no tenía que morir, hermanos, de esa forma tan cruel por nuestros pecados. No tenía por qué morir por nuestros pecados. Pero Él aún así lo hizo. Él aún así tomó la decisión de morir por nuestros pecados. Ahora por gracia somos salvos. Por la gracia del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Samuel 9:13. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí,
Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Él está lisiado de ambos pies. Hermanos, nosotros antes de venir a Cristo estábamos lisiados. Estábamos lisiados porque primeramente no conocíamos de Dios. En segundo lugar, estábamos lisiados porque caminábamos y caíamos. Nos levantábamos, pero volvíamos a caer. No sé cuántos pueden dar gloria a Dios por esto. Pero así es. Cuando menos en mi persona, así fue. Y yo creo que hay muchos ejemplos dentro de la congregación que así fue. Estábamos lisiados en nuestros pensamientos, estábamos lisiados en nuestra vida diaria, hermanos, porque no conocíamos de Dios. Este hombre, este muchacho tal vez estaba lisiado de sus pies. Era un minusválido. Pero nosotros teníamos bien nuestros pies, teníamos bien nuestras manos, pero no queríamos decidir de servirle a Dios. No queríamos. Es la verdad, no queríamos. Porque cuando llegó el Evangelio a nuestras vidas, muchos de nosotros tal vez lo rechazábamos. Pero la gracia y la misericordia de Dios fue la que hizo todo en nuestras vidas. Y ahora podemos reclamar, ahora nosotros podemos decir que fue por la gracia del Señor Jesucristo. Pues bien, en realidad había ese alguno. Sí había ese alguno, el cual preguntaba David. Siba, quien con anterioridad había sido un servidor empleado por Saúl, llevaba cuenta de lo que había ocurrido a la familia y le informó a David. Y esta fue la información que le dio. Todavía existía un hijo de Jonatán. Era un hombre joven llamado Mefiboset. Pero hay algo que añadió el informante a David. Hay algo que debes saber, le dijo el informante a David. Es lisiado de ambos pies. La insinuación parecía implicar que debía pensarlo dos veces. David le volvía a decir al informante: este hombre es minusválido. Me imagino yo que este hombre le estaba diciendo a David, insistiéndole: sí existe este hombre, pero es un hombre minusválido, es un hombre lisiado. ¿Dónde está? ¿Dónde está?, preguntó el rey en 2 Samuel 9:4. En Ledobar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Pero David no preguntó por la severidad del impedimento físico. Él no estaba preguntando si estaba minusválido, si podía caminar o no. Él no estaba preguntando por eso, sino que indagó: ¿dónde está? Volvió a preguntar: ¿y cómo lo puedo contactar? Porque David ni siquiera se imaginaba que existía este hijo de Jonatán, que era su gran amigo, que fue su gran amigo. La respuesta de Siba fue: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Ledobar. Ledobar, hermanos, como lo indica este último nombre, cuyo significado literal es sin pasto. Esto significa Lodebar, sin pasto. El hijo de Jonatán vivía en un lugar árido, hermanos, y desolado. ¿Cómo pudo ocurrir que el hijo de Jonatán hubiera quedado lisiado y que viviera en un lugar tan desértico? No se alcanzaba él a preguntar: ¿por qué vivía en ese lugar tan pobre? ¿Por qué vivía en ese lugar tan desolado, tan árido?
Y segunda de Samuel 4:4 dice: Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó. Se asustó. Supo de la muerte de Saúl, de sus 3 hijos, y esta niñera agarró al niño y huyó. Pero hubo algo que pasó en esa huida. Ella, con el apuro que llevaba, se le cayó este niño y quedó lisiado. Esa fue la razón por la que Mefiboset era un hombre lisiado. Esto ocurrió cuando Mefiboset tenía solo 5 años de edad, cuando la niñera que lo cuidaba supo de la muerte en combate de Saúl y Jonatán. En aquel momento tomó al niño en sus brazos y huyó con él, creyendo que si lo capturaban le darían muerte. Ella pensaba que le iban a dar muerte porque sabía que lo primero era inmediatamente matar a alguien que fuera de la familia que estuvo antes en el reinado. Como la niñera iba corriendo con el niño en brazos, el pequeño se le deslizó de las manos y quizás cayó al suelo. Quizás era un suelo empedrado, hermanos. Usted conoce los suelos empedrados de en México, donde van los caballos y se escuchan los cascos, ¿verdad? Ahí fue donde cayó este niño, entre las piedras, haciéndose daño en ambos pies. El niño nunca se recuperó por completo de la caída y por el resto de sus días caminó con la ayuda de muletas o cojeando. Esta era la razón, hermanos, por qué este muchacho no podía caminar. Podemos imaginar la sorpresa. Bueno, primero vamos a ver 2 de Samuel 9, del 5 al 7. Y desde el principio, hermanos, no les di lo que era el título. El título era o es la bondad reflejada en un rey. Entonces David mandó buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Si usted me va siguiendo en la historia, vemos que la vida de Mefiboset va cambiando poco a poco. Y podemos nosotros, hermanos, imaginar la sorpresa y hasta el terror que sentía este joven Mefiboset cuando años tras años de él ocultarse en un lugar desértico, le llega alguien a la puerta, un representante del rey. Llegó y de improviso a su puerta para decirle que el soberano rey quería verlo a la mayor brevedad. O sea que quería que ya lo quería ver el rey David. Traído apresuradamente a su presencia, el hijo de Jonatán echó a un lado sus muletas y se postró delante del rey. Traído apresuradamente. Recordemos que él no podía caminar. Si él tenía un hijo, tenía una esposa. Tal vez su esposa le ayudó a llevarlo ante el rey. Cuando él estuvo delante del rey, él se postró, hermanos. Echó sus muletas y se postró ante el rey.
Pero no obstante, el miedo debió estarlo estremeciendo todavía cuando David le anunció que le estaba devolviendo todas las tierras que habían sido de su abuelo Saúl. Y le dijo también que mientras viviera sería invitado permanentemente a la mesa real y tratado como uno de la familia. Qué hermoso es seguir esta historia, hermanos, donde nos podemos dar que este joven Mefiboset, después de vivir años y años escondido en lo desértico, su vida va cambiando poco a poco. Él nunca pensaba que David lo quería para regresarle todas las propiedades de su abuelo. Nunca se imaginó. Él pensaba que con su situación, como él estaba impedido físicamente, así iba a ser su vida para siempre. Cuando nosotros, hermanos, estábamos lisiados, pensábamos también que nuestra vida iba a ser así para siempre. Pero no, hermanos, no fue así. No fue así. Porque por la gracia del Señor, ahora le servimos, ahora estamos exaltando su nombre. Amén. Entonces, así como Mefiboset, él vivió una vida diferente, una vida pobre, una vida que ni siquiera él se imaginaba que iba a cambiar un día. Así nosotros, hermanos, no nos imaginábamos que nuestra vida iba a cambiar cuando nosotros le sirviéramos al Señor Jesucristo. Porque si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ustedes me dirían lo mismo, que su vida ha sido transformada. Y si no ha sido transformada totalmente, Dios está trabajando todavía en nosotros. Así como el alfarero trabaja con esa, ¿cómo se le llama? Como barro. Así también el Señor trabaja con nosotros. Siempre el Señor va a estar trabajando con nosotros, hermanos. Mientras nosotros nos pellizquemos, nos vamos a dar cuenta que estamos aquí, que estamos vivos, que somos carne, hermanos. Pero también si nosotros nos dejamos moldear por el Señor, así como el alfarero con el barro, Dios va a seguir trabajando en su vida y en mi vida. Porque un día sí vamos a ser perfectos cuando estemos ante la presencia del Señor. Ahí sí va a haber perfección, hermanos. Ahí sí va a haber perfección. Pero ahorita, hermanos, todavía no tenemos alitas, todavía somos de carne y sangre, todavía vivimos en este mundo y tenemos que ser reales. Y como humanos que somos, el Señor va a seguir trabajando en su vida y en mi vida. Gloria sea al Señor. Segunda de Samuel 9:8. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad como a un perro muerto como yo? Qué tremendas palabras, hermanos, de este joven, cómo él se catalogaba, fíjense. Como a un perro muerto como yo. Él decía, ¿cómo le vas a mostrar bondad a un hombre como yo? Y así nos podemos preguntar nosotros y le podemos preguntar al Señor: Señor, ¿por qué mostraste bondad hacia nosotros? Si yo no lo merecía, yo no merecía tu bondad, yo no merecía tu amor, yo no merecía tu misericordia. Pero como por gracia somos salvos, hermanos. Él extendió esa bondad a nosotros. Aquí estamos hablando de un rey, del rey David, que mostró su bondad a este joven. Y nosotros servimos a un rey de reyes y señor de señores. Y este rey de reyes y señor de señores mostró su bondad a usted y a mí. ¿Y qué podemos darle al Señor por haber mostrado esa bondad? Por haber quitado lo lisiado de nuestras vidas. Agradecimiento, hermano. Agradecimiento.
Es lo único que podemos decirle al Señor: gracias, Señor, gracias. Porque transformaste mi vida. Porque llegaste a mi vida en el momento preciso cuando yo más te necesitaba. Así fue como el Señor llegó a mi vida, hermano. Yo no podía cambiar. Yo no podía cambiar. Tal vez usted no podía cambiar. Y caminábamos y caíamos, nos levantábamos, volvíamos a caer y decíamos: yo voy a dejar esto este día porque ya no quiero así seguir viviendo. Pero no pasaban más que 2 o 3 días, hermanos, cuando otra vez estábamos en lo mismo. Pero cuando el Señor llegó a nuestras vidas, ahí fue lo hermoso. Que es tan grande su poder, hermanos, que de un momento a otro transformó nuestras vidas. Y si usted se lo pide, hermanos, Él puede transformar su vida. Visita que estás aquí, no es casualidad. Es porque Dios quiso que tú estuvieras en este día para escuchar este mensaje. Aleluya. Tal vez viniste para ver cómo cantábamos, cómo se desarrollaba un servicio. Pero no es eso, hermanos. Es la misericordia de Dios. Él nos trae al lugar perfecto. Cuando yo, hermanos, vivía allá en Tijuana, recuerdo yo que andaba pues con bebidas alcohólicas, ¿verdad?, dentro de mí. Y decía yo, alcanzaba a ir allá a un lugar que cantaban alabanzas, y algo me llevaba. Y yo me metía a esos lugares y escuchaba los cantos. Y yo decía: ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué? Si yo no quiero estar aquí. Pero ya la misericordia de Dios ya se estaba mostrando hacia mí, hermano. Yo no lo entendía. Ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. Que el Señor no me dejó entrar trabajos porque sabía que no me iba a convenir estar en esos lugares. Y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué? Si mis hermanos entraron aquí, ¿por qué yo no puedo entrar? Porque Dios no quiso que yo entrara. Y son preguntas que nosotros nos podemos hacer, hermanos, día con día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente es porque el Señor no quiso que fuera así. A duras penas podía Mefiboset creer lo que estaba oyendo. Si recapitulaba su vida, no podía encontrar las razones por las que el rey debiera mostrarle semejante bondad a quien se veía a sí mismo de tan poco valor e indeseado como un perro muerto. Tal vez en nuestra vida, hermanos, nosotros podemos devolver el tape de nuestra vida. Y devolverlo y devolverlo y devolverlo. Y recapitular nuestra vida de cómo vivíamos. Y tal vez no podíamos encontrar razones por las cuales el Señor quería mostrar bondad hacia nosotros. Tal vez nosotros nos sentíamos de tan poco valor como este joven. Tal vez sentíamos que no valíamos nada. No valíamos nada. Pero para el Señor, hermanos, valemos mucho. Porque Él no vino a buscar sanos. Él vino a buscar enfermos y nosotros estábamos enfermos. Después el Señor nos sanó, pero estábamos enfermos. Porque vivíamos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Segunda de Samuel 9, del 9 al 13. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú
tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él. ¿Para quién? Para Mefiboset, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Aleluya. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y Siba respondió: sí, mi señor, el rey, yo soy tu siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Qué hermoso, hermano. De vivir en la tristeza, en la pobreza. Ahora estaba comiendo en la mesa del rey. Aleluya. Mefiboset tenía un pequeño hijo llamado Mica. Tal vez en otra de las traducciones habla de un poco diferente el nombre, pero aquí en esta dice Mica. A partir de entonces todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Hermanos, para nosotros es algo hermoso saber que nosotros tenemos esa oportunidad. Y es una gran oportunidad de que seamos invitados a las bodas del Cordero, de que seamos invitados a la mesa del Rey, a sentarnos a un lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio, mi hermana, saber que podemos ser invitados a comer a la mesa del Rey. Pero nada de eso importaba. David lo único que quería era mostrar misericordia. Y no por algo que hubiese hecho ni por lástima, sino por amor a su padre Jonatán. A David no le importaba, hermanos, lo que este joven hubiera hecho en otra vida pasada. ¿Usted cree que a Cristo le importa lo que usted hizo antes? Hermanos, cuando venimos a Cristo, cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo, todos esos pecados se van a la mar. Cristo ya no se acuerda de ellos. Olvídese que se acuerde de ellos. David lo único que quería era mostrarle misericordia, así como Dios, así como Jesucristo quiere mostrar misericordia para nosotros. No por algo que nosotros hubiésemos hecho antes, ni por lástima, mucho menos. Todo es por el amor de Jesucristo hacia nosotros. Sino por amor a su padre Jonatán y por encima de todo por el amor y la misericordia de Dios. Realmente el mensaje central de esta historia es la bondad. La bondad y la bondad que Dios puede mostrar a usted. Que Dios me mostró a mí. Que Dios puede mostrar a cada visita que está escuchando este mensaje. Imaginémonos el cambio en la vida de Mefiboset. De vivir junto a Mica, a su hijo Mica, en un lugar árido y desolado, pasaba, fíjese, ponga atención, pasaba ahora a ser residente permanente del palacio real. Los cambios seguían sucediendo para bien para Mefiboset. Ahora vivía permanentemente en el palacio real. Dejó ese lugar de pobreza y de la vestimenta de harapos y la comida miserable que él comía, pasaba a las vestiduras reales y a compartir la misma comida que se le servía al rey. Hermano, si nosotros estábamos vestidos con esos harapos
con esas vestiduras. En otro tiempo, cuando venimos al Señor, hermanos, nos cambia tanto, de una manera tan especial, que aún hasta la forma de vestir cambiamos. Sí la cambiamos, porque a mí los trajes, pues, sinceramente, nunca me gustaban, menos cuando vivía en el mundo. Pero ahora la cosa es diferente. Ahora la cosa es diferente. Así que este joven pasaba de estos harapos y de la comida miserable a las vestiduras reales y a compartir los mismos alimentos que comía el rey David. De la manera como la bondad de Dios se expresó mediante David sobre Mefiboset, así debe su misericordia y su gracia expresarse en nuestra vida siempre. Hablando de Jesucristo, que debe de expresarse así en nuestras vidas, siempre. Amados, si Dios nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. Amados por el Señor Jesucristo, si Dios nos ha amado, también debemos amarnos los unos a los otros. Es impensable que, habiendo conocido la bondad de Dios, en un tiempo conocimos la bondad de Dios y la seguimos aún conociendo, nuestro corazón no se preocupe por las necesidades de los otros. Esa es la bondad de Dios. Preocuparnos por las necesidades de los otros. La gracia de Dios debe encontrar allí un lugar para los demás. Este capítulo nos ilustra la forma en que actúa la gracia de Dios. Al igual que Mefiboset, nosotros somos sacados de nuestra desolación espiritual. De ahí fuimos sacados. Para el hombre natural dice la palabra que las cosas de Dios son locura. Para nosotros no son locura, porque dice que se han de discernir espiritualmente, y nosotros las discernimos espiritualmente. Por eso para nosotros no son locura. Así que nosotros, hermanos, también, así como en Mefiboset, fuimos sacados de nuestra desolación espiritual, pero no quedó todo ahí, mi hermano, sino que fuimos restaurados a su compañerismo. Estamos nosotros aquí reunidos, somos compañeros, somos hermanos en Cristo, nos reunimos aquí para alabar al Señor Jesucristo, para escuchar su palabra, y por eso también somos restaurados. Día con día somos restaurados. Él nos rescató y nos convirtió en sus propios hijos e hijas. Porque usted es una hija de Dios. Porque usted, varón, es un hijo de Dios. Y no tratándonos como merecíamos, sino según su misericordia. Porque realmente no merecíamos tanto amor, no merecíamos tanta misericordia, mi hermano. Pero por la misericordia del Señor, nosotros ahora, por la gracia del Señor, recibimos esa misericordia, recibimos esa bondad del Señor Jesús. Romanos 5:20 dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Si nosotros podemos ver los 10 mandamientos, nos damos cuenta de cuántas cosas hacíamos en nuestras vidas. En esos 10 mandamientos nos damos cuenta de cómo vivíamos, de cómo llevábamos nuestra vida. Porque dice ahí que no robarás. Pero en algún tiempo cometimos ese error. Yo lo cometí en un tiempo. Ahora sé, por los 10 mandamientos, que no debo robar.
en vano. Entonces, todos estos mandamientos nos ayudan a vivir una vida diferente. Así que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Alabado sea el Señor. Conclusión. Le dio risa, ¿verdad? Conclusión. Dice, un maestro oriental, cuando vio cómo un escorpión se estaba ahogando, decidió sacarlo del agua. Cuando lo hizo, el alacrán le picó. Por la reacción al dolor, el maestro volvió a soltar al alacrán. Y el animal cayó al agua y de nuevo se estaba ahogando. El maestro intentó sacarlo otra vez y otra vez al escorpión. Y el escorpión, cada vez que trataba de sacarlo, lo picaba. Alguien que había estado por ahí observando todo se acercó al maestro y le dijo: perdone Señor, pero ¿por qué es usted tan terco?, le dice. ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua, lo va a picar? Y el maestro respondió: la naturaleza del escorpión es picar. Y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar. Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. No cambies, mi hermano, no cambies tu naturaleza si alguien te hace daño. Solamente toma precauciones. Aleluya. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aleluya. Este hombre, él solamente quería ayudar al animalito. El animalito le picaba, pero era su naturaleza de él, ayudar. Quizás, mi hermano, en más de una ocasión ayudaste a alguien, pero a ti te pareció que no fue agradecido contigo. O que en otro momento necesitaste tú su ayuda, pero no te correspondió. Ese tipo de experiencias suelen desanimarnos a veces de seguir ayudando a quienes lo necesitan. Pero como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, debemos aprender a ser bondadosos. Sí, Señor. Debemos de aprender a ser bondadosos y estar siempre dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. No esperemos, hermanos, que porque ayudamos a un homeless, que porque ayudamos a alguien que necesita, porque le damos de beber a alguien que tiene sed, o de comer al que tiene hambre, que damos el pan, que de alguna manera ayudamos. No vamos a esperar nada a cambio, hermanos. Si lo vamos a dar de corazón. Lo vamos a dar porque tenemos bondad. Es uno de la lista de los frutos, del fruto del Espíritu. Jesús nos enseñó que debemos no solo amar a nuestros enemigos, sino también hacerles el bien. Y hoy, hermanos, este día es un buen día para comenzar nosotros a ayudar a quienes te rodeen, sin importar si te lo agradecen o te devuelven el favor. Eso no nos importa, hermano. Si me lo agradecen, gloria a Dios. Si no me lo agradecen, es tu problema. Sí, Señor. O si te devuelven el favor o no te lo devuelven, Amen. hay que hacerlo. Amen. Porque la verdadera recompensa, hermanos,
no viene del que usted va a ayudar. Sí, amén. La verdadera recompensa proviene de Amén. Dios. De ahí proviene. Así que, hermanos, hay que orar para que el Señor ponga esa bondad en nuestra vida, en nuestro corazón, tratar de hacer el bien, no importando si nos corresponde. Amén.